Esta hermosa hora le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de poder meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 13. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú bendiciendo, Padre, a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Dios mío, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy en día nosotros escuchamos muy pocos mensajes de este libro del Apocalipsis. Durante siglos se leyeron como símbolos espirituales y lo son. El Apocalipsis no empieza con insulto, empieza con reconocimiento. Jesús escribió a siete cartas a 7 ciudades reales. Y la primera fue a Éfeso. Era una iglesia fuerte que podía defender la doctrina, como dice Apocalipsis 2 y versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Como nosotros podemos ver, ellos tenían discernimiento, pero habían perdido algo, habían perdido su primer amor. Lo mismo sucede hoy en nuestro tiempo. Personas que han reemplazado el amor hacia Dios por rutinas o mero deber religioso. Lo que antes hacían movidas puramente por el amor a Dios, ahora lo hacen por costumbre, lo hacen para ser vistos. Ya no lo hacen con el amor que lo hacían al principio. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Colosenses en el capítulo 3 y versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Oiga lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que antes lo hacían por amor, ahora muchos lo están haciendo nada más para ser vistos, nada más para que los miren que lo hacen. Han perdido su primer amor. Segunda iglesia, Esmirna. Esmirna es diferente. Como nosotros podemos ver, Esmirna no tiene reprensión. Jesús no le dice, has fallado en esto o en aquello. Oiga lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis en el capítulo 2. Y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por fuera eran pobres, por dentro eran ricos, por fuera eran vulnerables, pero por dentro eran fieles. A Esmirna no se le promete comodidad, se le promete una corona después del sufrimiento. Hoy en día muchos están enseñando
que los hijos de Dios no se pueden enfermar. Y si usted se enferma, dicen que usted no es hijo de Dios. Pero oiga lo que dice Hechos en el capítulo 14 y versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Como nosotros podemos ver, el apóstol Pablo fortaleciendo a los creyentes para que se mantuvieran fe, para que se mantuvieran firmes ante las dificultades. Como nosotros podemos ver, el sufrimiento es parte normal del caminar cristiano antes de nosotros alcanzar la vida eterna. La iglesia de Esmirna sufrió, cambió, sobrevivió y eso hace la carta diferente. Tercera, Pérgamo. Pérgamo era poder, era una ciudad donde la religión y el poder político caminaban juntos, como dice el versículo 13 de Apocalipsis del capítulo 2. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En estos tiempos también hay personas como Antipas que no se dejan mover tan fácilmente de su forma de pensar. Para esta iglesia hay advertencia. Oiga lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 4. Tiatira era una ciudad de oficio, de negocio. De Tiatira viene Lidia, la vendedora de púrpura, que se menciona en Hechos en el capítulo 16. Los romanos no solo eran una asociación laboral, muchas veces tenían rituales, cultos a dioses locales. Y si querían trabajar, querían vender, querían pertenecer, muchas veces tenían que participar. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Si nosotros estamos en una congregación y no estamos de acuerdo con lo que dice el pastor o con lo que dice la esposa del pastor, no lo toman en cuenta a usted para nada. Porque ¿hasta dónde nosotros podemos mezclar nuestra fe por conveniencia? ¿Hasta dónde podemos participar en el sistema sin que el sistema nos conquiste? Tiatira es una carta incómoda. ¿Por qué? Porque no habla de persecución directa, sino que habla de negociaciones diario. No siempre nos destruyen con una espada. A veces nos absorben con una frase, no es para tanto, todos lo hacen, eso no es malo. Le doy un ejemplo. Cuando nosotros no estamos de acuerdo en que celebren los 15 años, que celebren días del pastor o baby showers en la iglesia, si usted dice, yo no estoy de acuerdo con que celebren los cumpleaños en la iglesia, lo puede hacer en su casa, pero no en la casa de Dios. Si usted no está de acuerdo, todos se le van en contra y dicen, no es para tanto. 5. Sardis. Sardis tenía fama y justamente la carta es fuerte, como dice en Apocalipsis, en el capítulo
13 y versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Palabras son tan fuertes que en todo el Apocalipsis encontramos muy pocas como estas. No dice que pareces débil, no dice te falta mejorar en esto. Dice, tienes forma de que vives, pero estás muerta. Hoy muchos se ven que están vivos porque ellos brincan, corren, hablan religonzas. ¿Por qué religonzas? Porque no se les entiende lo que ellos están hablando. Y ellos dicen que están vivos espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando termina ese momento de emoción que ellos tienen? Son emociones pasajeras. ¿Por qué? Porque el evangelio es cambio. El evangelio no es apariencia de un momento, no es fama. Sardis no necesitaba un espectáculo. Lo que Sardis necesitaba era despertar. Lo mismo necesitamos hoy en día, como dice Efesios en el capítulo 5 y versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un llamado a despertar espiritualmente, dejar la vida de pecado para caminar en la verdad, en la sabiduría y la luz que Cristo nos da. Muchos solo tienen fama. Esta carta es peligrosa para cualquier persona porque la muerte espiritual es la más difícil de detectar cuando todavía se conserva buena reputación. Personas que se ven por fuera, pero están muertos por dentro, están muertos espiritualmente. Filadelfia era una ciudad inestable. La seguridad de Filadelfia nunca era completa. A esta iglesia Jesús le habló con ternura, como dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque tiene poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. Eso importa porque no todas las iglesias fieles tienen influencia. No todas parecen grandes por fuera. Filadelfia tenía poca fuerza, pero era fiel. Aquí parece una de las promesas que nosotros encontramos en la Biblia, el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No porque tuviera poder, sino porque no negó su nombre. Personas con pocas fuerzas, pero con una fidelidad que no se negocia. Como dice en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La Odisea. Esta es la carta más famosa. La Odisea era rica, muy rica. Era conocida por su prosperidad. Y lo que Jesús le dice a esta iglesia es devastadora, como dice
el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ciudad que se sentía autosuficiente recibe una radiografía brutal. Porque oiga lo que dice el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Durante mucho tiempo hemos entendido esto como si frío significara malo y caliente bueno. La Odisea tenía un problema de agua, y cuando el agua llegaba podía estar tibia y cargada de minerales desagradables. Caliente sirve para sanar. Frío sirve para refrescar. Tibio en ese contexto no sirve. La Odisea no era criticada por ser extrema, era criticada por ser inútil. Tenía apariencia de riqueza, pero no producía vida. La Odisea fue la que recibió la advertencia más dura de Jesús. 7 iglesias, 7 advertencias. Éfeso, trabajo, pero sin amor. Esmirna, pobreza visible, riqueza invisible. Pérgamo, fidelidad en territorio hostil, pero mezcla peligrosa. Tiatira, amor y servicio, pero tolerancia que corrompe. Sardis, reputación de vida, pero muerta por dentro. Filadelfia, poca fuerza, puerta abierta. La Odisea, riqueza externa, tibieza inútil. El Apocalipsis no empezó como un acertijo para curiosos. Empezó con una carta a comunidades bajo presión, y por eso sigue siendo tan incómodo. Porque esas 7 ciudades están lejos, pero esos 7 diagnósticos no. Hay personas como Éfeso, correctas, firmes, pero frías de amor. Hay personas como Esmirna, pobres por fuera, ricas por dentro. Hay personas como Pérgamo, fieles en público, pero negociando en lo secreto. Hay personas como Tiatira, llenas de servicio, pero tolerando lo que los destruye. Hay personas como Sardis, con nombre de vida, pero muertos por dentro. Hay personas como Filadelfia, pequeños, débiles, pero fieles. Y hay personas como la Odisea, tan autosuficientes que ya no saben si necesitan ser restaurados. Hoy, las 7 ruinas de Asia Menor no solo son piedras antiguas, son un espejo. Las cartas siguen allí y cada una termina con la misma frase: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dijo lo que dijo una vez, dice lo que dice, porque la advertencia no quedó enterrada en Turquía, sigue hablando. Y quizás por eso estas 7 iglesias, estas 7 cartas siguen importando. No porque podamos caminar entre sus ruinas y resolver
todos los misterios del Apocalipsis, sino porque podemos ver algo más sencillo y más inquietante. Las ciudades cambiaron, los imperios cayeron, pero la pregunta sigue viva. Si esta carta llegara a su vida hoy, ¿cuál de las 7 llevaría su nombre? Reflexionemos por un momento y que sea el Señor ayudándonos día con día y sigamos adelante escudriñando la palabra del Señor. Oramos por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, mi Dios, de poder meditar en tu palabra. Gracias, Padre, por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.